Cero. Ingeniero, buenas noches, compañeros. Le presentamos, ingeniero, la práctica final, el control de temperatura de una bombilla. Nuestro grupo está integrado por Wilson Reyes y William Cabrera. Para esta práctica tenemos algunos materiales que necesitamos, en el cual vamos a indicarle. Tenemos lo que es un poquito incandescente, lo que es un relé de estado sólido, un Arduino Mega y el sensor de temperatura LM35. Entonces, estos son los materiales que necesitamos. Mi compañero Wilson va a indicar las gráficas que obtuvimos en el Simulink. Entonces, continúe nomás, Wilson. Ya, muy buenas noches, ingeniero. Justamente como comentaba William, yo voy a explicar un poco la práctica número uno de que consiste de los siguientes de componentes. Tenemos en esta parte de la derecha, tenemos la comunicación, el step para darle un pulso de lectura en el pin 9 digital, perdón, de escritura en el pin 9 digital, y luego hacemos la lectura en el pin 0 del analógico, el cual le corresponde a la patita del medio del sensor y el cual está yéndose al puerto A0. Luego tenemos la conversión y le voy a poner a cargar mientras les sigo explicando. Tenemos acá también la conversión a grados centígrados, la lectura de la temperatura, el scope para ver el comportamiento de la señal. Entonces, y una vez que termine de cargar, vamos a comenzar a visualizar que se nos enciende la bombilla y comenzamos a tener una lectura de la temperatura en tiempo real. Entonces, vamos a visualizar esto en el scope, cómo se comporta. Siga. Entonces aquí podemos comprobar la gráfica que nos está proyectando la señal del sensor de temperatura. Tenemos un incremento de la señal, está proyectándose hasta lograr una estabilidad en el tiempo, ¿no? Entonces, vamos a corroborar de que en un cierto porcentaje de la gráfica va a comenzar a estabilizar, y luego vamos a visualizar eso. Entonces, como podemos ver en la gráfica que se nos ha proyectado aquí en el scope, tenemos una señal en la cual ya comienza a estabilizar en un porcentaje aproximado de 120 grados centígrados, lo mismo que estamos visualizando en el lado derecho, entonces cercano a eso. Esta sería en cuanto a la primera gráfica que nos pide en la práctica. Continuaremos con la siguiente gráfica con mi compañero. Bueno, ingeniero, continuando con la siguiente gráfica, pues como había explicado el compañero anteriormente, casi los elementos que se emplean son los mismos, con la diferencia de que aquí ya hemos incorporado lo que es un on-off para lo que es el encendido y apagado de la lámpara. Y también, bueno, también cabe mencionar que también hay una retroalimentación que se hace con este punto suma. Conjuntamente es para poder estar leyendo los datos desde el puesto cero y así a su vez estar controlando lo que es la temperatura para el encendido y apagado de la lamparita. Entonces vamos a ver en la simulación que nos presenta. Los ingenieros, como habíamos indicado anteriormente, lo que habíamos conformado los elementos en el Simulink, ahora tenemos nuevamente lo que es ya la otra gráfica, que en este caso parte eh, encendido lo que es ya la lámpara, tiene que estabilizarse hasta que llegue a una temperatura de los 75 grados y ahí se tendría que apagar entonces la lámpara. Entonces se lo vamos a indicar. Ya, entonces, ingeniero, como vamos indicando en lo que es el scope, estamos esperando a que llegue a la temperatura que está establecida para ver lo que se va a apagar nuestra lámpara. Entonces, nuevamente vemos que todavía se sigue graficando.
Entonces ahí tenemos, ingeniero, lo que es ya que empieza a prenderse y apagarse la lámpara. Justamente vamos viendo en el scope, entonces estaría estableciendo hasta que está el límite de la temperatura para poder hacer lo que es ya el control. Entonces, es en cuanto le podemos explicar de esta práctica. A continuación, mi compañero continúa con la siguiente práctica. Bueno, en esta siguiente gráfica que tenemos, en la número 3, vamos a explicar de pronto cómo sería el control ya también con una proyección en cuanto a la gráfica que tenemos. Como podemos comprobar, ahí nos está realizando las dos gráficas paralelas en cuanto al control. Y lo singular de esta práctica es que tenemos ya una función de transferencia, tenemos unas constantes de las cuales vamos agregando. Este sigue siendo el mismo control on-off. Entonces, cuando llegue a los parámetros que están seteados, que son de 75 grados centígrados, va a comenzar de la misma forma como en la parte anterior a oscilar y a tratar de mantener la temperatura en el parámetro deseado. Entonces, eso vamos a corroborar en cuanto ya comience a estabilizar la gráfica.
Siga. Ya, continuando con la práctica, vamos a ver la gráfica número 5, en la cual en este sistema ya estamos utilizando un control P y un PI. Para esta gráfica hemos utilizado acá un comando de saturación, en el cual vamos a hacer una conversión en cuanto al ciclo, y luego lo visualizaremos en la lectura de la temperatura. Este método es por el control de ancho de pulsos. Entonces, si podemos visualizar en la gráfica, adicional también hemos puesto un KP de 1. Esto influye directamente en los, en la gráfica que vamos a visualizar. Entonces, mandemos a cargar y visualizaremos en el scope el comportamiento de la señal, cómo se desarrolla. Tenemos nomás unos segundos hasta que cargue el compilado, y luego visualizaremos en el scope. Pausa. Entonces, en esta gráfica número 5, como decíamos, vamos a poder visualizar un comportamiento de esta señal. Lo adicional que tiene esta práctica es un comando de saturación. Maneja un KP1 y 1K. Entonces, con eso podemos visualizar cómo se está comportando nuestra señal, con el tipo de control P y PI. Este se basa, como decía, en el control del ancho de pulsos, como nos muestra en la teoría. Y si hacemos un zoom en esta gráfica, podemos acercarnos un poco más a ver cómo se está comportando los pulsos en esta práctica. Como podemos ver, tiene un ascenso de la curva característica. Llegamos a los 75 para lo que estaba seteado, y comienza a hacer el control de la temperatura y a tratar de estabilizar el sistema. Este es uno de los controles también muy utilizados por sus virtudes en cuanto a la cercanía del valor que se desea adquirir en cuanto a temperatura. Como podemos ver, no es tan brusco el cambio y nos ayuda de pronto a tener un poco más cercanía al control que necesitamos. En cuanto a la gráfica 5, continuamos con la 6 con mi compañero Will. Bueno, ingeniero, continuando con la otra parte de la gráfica, en este caso la gráfica número 6. Igualmente, los otros, ya conocidos los otros bloques que ya habíamos explicado en las prácticas anteriores, con la diferencia de que aquí se ha incorporado, en este caso, algunos displays para poder ir visualizando todo el tiempo lo que es el control de la lámpara. Entonces, bueno, en la parte de ahí tenemos lo que es los displays de temperatura. En este caso vamos a poder ir visualizando. En el anterior caso que el compañero explicó, teníamos solamente uno, lo que era un KP. Sí, ahora tenemos lo que son ya incorporados 3 KPs. Igualmente podemos ver lo que es nuestra margen de temperatura, que estaba en los 75 grados. Aquí tenemos lo que es el saturador, y siempre va a estar haciendo una retroalimentación, porque ya es un sistema de pronto que nos va a permitir, en este caso, ver lo que es el control proporcional, lo que es el control de integral y un control de entrada. Entonces, todo ese tiempo va a estarnos respaldados para poder seguir mejorando nuestro sistema. Entonces, vamos a poder ver ahora a continuación en la gráfica en lo que es el scope. Dale nomás. Ya. Bueno, ingenieros, continuando con la parte de la práctica número 6. Entonces aquí ya vamos a ver lo que es la parte que se va a ir estabilizando, como habíamos comentado. Solamente es una misma a la anterior. Solamente lo que hemos incorporado son más displays para poder ir viendo lo que va sucediendo en cada uno de los controles. ¿Sí? Entonces,
Igualmente está calibrado para lo que es 75. Entonces ya vamos, ahí mismo vamos a ver cómo va a hacer un cambio en lo que es la lámpara. Entonces vamos a ir visualizando lo que son en los displays de temperatura. Ah, es que estaba con un Ya, café. ahí tenemos ya lo que es nuevamente lo que vemos ya en el sistema, cómo se empieza a ir estabilizando. Como habíamos indicado, este era ya con lo que es al anterior que era el filtro pasa abajo, este es lo que es una banda muerta, entonces tenemos un poco más de estabilidad en el sistema, entonces vemos que ya no es tanto el, el esfuerzo que va a hacer lo que es ya la lámpara y de pronto dañar algún sistema. Si esto fuera un sistema real, podríamos tener alguna dificultad en cuanto a lo que es la estabilidad misma del sistema. Entonces, esto le podemos compartir de esta práctica número 6. A continuación, mi compañero continúa con otra práctica. Bueno, como, como punto final de esta práctica podemos citar este control integrado, en el cual podemos ya visualizar en la parte izquierda de la pantalla donde estamos señalando con el cursor que ya no contaríamos con el control de comunicación entre la MATLAB y la tarjeta Arduino. Este ya sería un control independiente, ya no necesitaría del host de la computadora. Más bien ya si es que se lograría una comunicación, más que comunicación, una alimentación externa de 0 a 12 voltios de corriente continua, tranquilamente podríamos visualizar por un pin de salida digital, el pin 9 digital, el- la alimentación de la bombilla. Vemos que este es un control básico on-off, en el cual está seteado a sí mismo a 75 grados, y en el caso de la entrada sería en el pin 9 una alimentación analógica, entonces asimismo por la señal que nos emite el sensor. Entonces este ya es un control mucho más independiente, en el cual ya la tarjeta Arduino funcionaría de forma autónoma o independiente, ya no necesitaría de la computadora. Entonces, esto sería en cuanto a la práctica que nos ha planteado como práctica final de bloque. Nuestra explicación esperamos que haya sido de lo más claro posible. Hemos intentado que sea de forma didáctica y comprensible nuestra explicación. Por nuestra parte es todo y gracias, ingeniero, por la atención prestada.